tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Fuerteventura Digital. En el episodio de hoy vamos a tocar la actualidad municipal en Puerto del Rosario, la capital de Fuerteventura, con la máxima autoridad que la gestiona, David de Vera, alcalde. ¿Qué tal? Muy buenos días, Anés. Buenos días. Encantado de recibirte, David. Hacía tiempo que no estamos por aquí, así que tenemos un montón de temas que repasar, pero bueno, ya empezamos con si quieres, por las fechas navideñas, las luces, Sí. Belén y demás. Estamos en estas fechas en que comienza todo, ¿no? Claro, el pasado 28 de noviembre tuvimos el pistoletazo de salida con el encendido de las luces navideñas en el tramo peatonal de 1 de mayo con diferentes actividades y actuaciones. Recuperamos ese video mapping y diferentes actuaciones musicales, la cual pues iniciamos actividades tanto en estos tiempos entrañables, de confraternización y de un poco de ilusión de la Navidad. Luego el día 1 empezamos los encendidos navideños en los pueblos del municipio, la cual queremos agradecer tanto a la agrupación folclórica Maxorata como la Pionada, porque van a ser los encargados de llevar los villancicos tradicionales hasta el día 20 de diciembre por los diferentes pueblos y barrios del municipio. El día 4, la presentación e inauguración del Belén Gigante. Recordemos, el Belén Gigante, el más grande de toda Canarias, con ese guiño directo a ese patrimonio histórico y patrimonial del antiguo Puerto Cabra y de esa recuperación de esa tradición en estas épocas de Navidad. Y que también quiero hacer ese guiño, aunque no sea un acto nuestro, de la presentación del libro de Gregorio Fulgencio en honor y reconocimiento a todos los vecinos y vecinas del Charco, el Charco, nuestro barrio. Y también hasta el día 20 empezamos con, si todo sale bien, con el mercado navideño en el área del Rodonal, la zona comercial, donde le damos también pie al pequeño comercio para hacer frente a esa demanda de las compras de Navidad, Reyes, fin de año, y también apostar por nuestro comercio local, que es el que de alguna manera consolida el tejido socioeconómico de nuestro municipio. Por supuesto. Aprovechar para también felicitar estas fechas navideñas que se acercan a toda nuestra audiencia. Y bueno, casi que por tocar algún tema de actualidad, hay mucha gente contenta en la zona centro, los que vienen a trabajar, porque estamos bueno, el ayuntamiento anunciaba que se suspende la zona azul, la zona verde, porque se ha detectado que no se había tramitado de manera regular. Y bueno, también que me gustaría preguntar Claro, David, es que el tema es que llevamos muchos temas atrasados, hace tiempo que no pasamos por aquí, pero el transporte, por ejemplo, tenemos novedad positiva con el funcionamiento. Estuvo por aquí hace poco Luis González, el consejero de Transportes, y también ahora, bueno, lo que para la gente es algo pues bueno, una pequeña alegría que no te cobran el aparcamiento, pero el ayuntamiento tiene un problema, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? No, y sobre todo hay que ser muy consciente de las responsabilidades que se tienen como cargo público y la propia administración. La zona del parking limitado, tanto zona azul como zona verde, había una adjudicación directa a una empresa que estaba regulado a través de unas ordenanzas. Cualquier incumplimiento en cumplimiento de las ordenanzas da pie a una infracción grave. Nosotros detectamos incumplimientos por incrementos de las tarifas en un 50% de lo que marcaban esas ordenanzas y marcaba la propia adjudicación del servicio, en el cual requerimos pues esa explicación por parte de la empresa, donde ese incremento del 50% de esas tarifas no tenían ningún acuerdo oficial por parte del Ayuntamiento de Puerto Rosario, ni el Departamento de Contratación, ni el propio Ayuntamiento de Puerto Rosario. Con eso iniciamos un expediente, requerimiento de documentación. La documentación que nos aporta la empresa no subsana ese incumplimiento grave, que es un agravio directo y un perjuicio a los usuarios, a todos los usuarios que realizan parte de ese servicio, y por lo tanto dio pie a la resolución del contrato y al traslado de ese expediente a la propia Fiscalía. La empresa lo que manifiesta directamente es que sí hubo un acuerdo por parte no del ayuntamiento, pero sí del cargo público responsable del área de contratación, que en este caso recae la concejal de contratación del ayuntamiento en la anterior legislatura. Claro. Sabes que en este podcast, en este programa, no somos muchos de entrar en polémicas políticas, nos gusta explicar las cosas y a veces por eso llegamos un poquito más tarde, pero también detectamos a la hora de publicar esta información que
Bueno, llamaba la atención en primer lugar que se mencionaba precisamente al área de contratación sin nombrarla, pero estamos hablando de la exconcejala de contratación, Peña Armas, que no es el primer confrontamiento que tiene con el ayuntamiento, pero en este caso concreto, digo, bueno, vamos a decir cómo funcionábamos antes. Y claro, uno recordaba que cuando se implantó llamó muchísimo la atención, hubo un par de bailes, se cambió, se tardó casi un año en modificar esas primeras tasas, porque claro, siendo alcalde, Nicolás Gutiérrez se llevaba a pleno y llevaba un procedimiento que al parecer en este caso no ha ocurrido. Esa es quizás lo que más llama la atención y por lo cuanto esos acuerdos no serían válidos. Es un poco la lectura que yo hago, ¿no? Claro, pero no podemos confundir el inicio de la adjudicación del parking que hizo el señor Nicolás Gutiérrez y demás. Es un procedimiento en regla y correcto. Lo que no es correcto es el cambio de ese incremento de la tarifa sin un acuerdo expreso. Las modificaciones iniciales sí que fueron a pleno y llevaron un procedimiento y es lo que me llama la atención que en este caso no ha ocurrido. Desde febrero del año 2023 hay un incremento del 50% de las tarifas sin un acuerdo expreso por parte del ayuntamiento. Lo que hay es simples intercambios de correos electrónicos entre la empresa que gestiona este parque limitado con la concejal responsable de contratación, en el cual manifiesta su conformidad a hacer el cambio. Por lo tanto, eso sí es una repercusión muy grave a los usuarios de este servicio. Y por entenderlo, en este momento, cuando hablas de resolución del contrato, es que está suspendido. El contrato ahora mismo no está activo. ¿Y cuál es un poco la solución? ¿Hay que hacer uno nuevo? No, estamos ya. El Puerto Rosario necesita una regulación del estacionamiento. Además, lo vemos a diario, no solo para la dinamización del comercio, para el permitir el desarrollo de trámites administrativos, tener un espacio de un parking regulado, tanto para residentes como para no residentes, y por lo tanto es necesario esta licitación del parking limitado. Ya nosotros tenemos ahora mismo el borrador de la nueva licitación. Estamos ahora mismo con el dimensionamiento económico para sacarlo cuanto antes a una nueva licitación. La propia empresa, tuvimos varias reuniones previamente, la empresa entendía que no tenía ese acuerdo expreso, entendía que para ellos la simple respuesta de la concejal responsable de área era más que suficiente, pero nosotros, sin entrar en política, como tú bien dices, solamente la responsabilidad que tenemos como cargos públicos, y al final es dinero público que repercute al Ayuntamiento de Puerto Rosario y que puede generar pues bastantes complicaciones a la hora de cómo reintegrar esos importes, si existe daño o perjuicio económico y quién es el responsable de ese daño y perjuicio económico de un contrato del Ayuntamiento cuando el Ayuntamiento no ha formado parte de la modificación de esa tarifa. Claro, precisamente esa era mi última pregunta, un poco para ir cerrando el asunto, porque también conocer efectivamente cuál sería el perjuicio económico para el ayuntamiento, en el sentido de que cuánto recauda el ayuntamiento al año en esto, y si quieres enganchamos ya porque estamos en fase de presupuesto, pero cuánto le cuesta al año o cuánto supone de ingresos al año esa... Mira, cuando nosotros nos incorporamos a este grupo de gobierno, en esta legislatura, no se había pagado el canon desde la época COVID y eran más de 500.000 euros, lo cual la empresa se ingresó, tras el requerimiento por parte nuestra, se ingresó en la totalidad al Ayuntamiento de Puerto Rosario. Pero lo que sí es cierto es que nosotros, ante ese posible conflicto y lo complicado que va a ser cómo repercutir ese agravio económico al usuario, hemos dado traslado directamente a la Fiscalía porque creo que es importante tomar medidas, sobre todo la responsabilidad que conlleva. En primer lugar, nosotros como cargos públicos, pero también aquellos que hayan formado parte de la toma de decisiones sin tener un informe jurídico, un informe técnico, ni una propuesta de resolución, ni un acuerdo de la resolución, ni una notificación expresa a la propia entidad, sino solo conversaciones de pasillo, conversaciones de correos electrónicos. Claro, y esto también va un poco en la línea de ese cruce entre el anterior grupo de gobierno, que era el Partido Socialista y principalmente con Fuerteventura Avanza, entre otros concejales, que también había... tampoco es cuestión de explicarlo, pero que sí había otras formaciones. Pero bueno, el ayuntamiento está la auditoría por medio, se ha fiscalizado ese tema. Pero lo que no quiero que se centre es que esto es un... porque parece... Que no sea una confrontación. Que es un debate político. No, todo lo contrario. Es decir, no es un debate político. Es cada uno de nosotros respondemos con nuestra responsabilidad ante
las obligaciones que tenemos como cargo público. Y frente a eso, yo tengo que responder como alcalde y como mis áreas de gestión, que llevo servicios sociales, policía, bomberos y protección civil, y cada concejal que tiene sus áreas delegadas tiene que responder por la propia gestión. Por lo tanto, es ahí. Esto no es una confrontación política ni es un hecho político, es una responsabilidad que se tiene al frente de una administración, que es que gestionamos las competencias y los dineros de todos los vecinos de este municipio. Sí, desde luego, gestionar, digamos, siguiendo los procedimientos rigurosamente cuesta más, son más papeles, son más trámites y bueno, en ese sentido, un poco por salirnos de este apartado de este apartado concreto, comentaba que $500,000 son los ingresos que le supone al ayuntamiento la recaudación del aparcamiento regulado y bueno, dentro de un, pero claro, estamos hablando que así a bote pronto es un 2% de un presupuesto de 40 millones más o menos. No, ¿no? El presupuesto, el último presupuesto aprobado por este ayuntamiento es de 56 millones de euros. Ahora estamos mismo en un plan económico y financiero en el cual pues hemos... 50 millones, entonces un 1%. Sí, sí, estamos hablando que apenas representa el 1% pero ese es el canon acumulado, no que significa que sea anual. Ese canon 500.000 euros era acumulado después de la época post-COVID. Vale. Pero sí decir un poco para ir al presupuesto, nosotros, si todo sale bien, el 18 de este mes de diciembre llevaremos la aprobación inicial de los presupuestos para la anualidad del 2026, unos presupuestos vinculados realistas donde se contemplan el 100% de los gastos estructurales de este ayuntamiento, como también aquellas previsiones tanto de inversión como de mejora que se plantean. Tendremos tiempo de hablar de los presupuestos, pero sí es cierto que teniendo en cuenta el plan económico financiero, teniendo en cuenta el techo de gasto y el equilibrio presupuestario que hemos tenido que reajustar con la imposición de las reglas del gasto en todas las administraciones públicas, vemos que esos equilibrios se han hecho complejos hasta ahora, pero que presentamos un presupuesto bastante ilusionante, realista y que va a ser capaz de hacer frente a todas las capacidades y deficiencias de este municipio. Resulta, a lo mejor seguramente, yo me disculpo para los que nos escuchan, que hablar de dinero o de presupuesto o de números puede ser un poco rollo. Yo lo reconozco, pero creo que es importante porque es al final realmente donde se concentra y donde realmente se aglutina la gestión, ¿no? Es decir, si cuando tú planificas puedes ejecutar, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, hubo mucho tiempo atrás, esta última década, que los ayuntamientos, cabildos, con las dificultades económicas que había, prácticamente el presupuesto era gastos corrientes y personal, ¿no? Ahora tenemos un poquito más. Incluso creo recordar que con la situación de pandemia se habilitaron el uso de remanentes. Claro. El ayuntamiento llegó a gastar, creo que en un solo año, 90 millones, que eso es una locura y quizás esté relacionado con todos esos contratos menores que se sacaban adelante y que bueno... pero, ¿sí? Sí, tiene toda la razón. Es decir, hubo una regla de contención del gasto para, sobre todo, contener la deuda pública por parte del Estado, que se repercutió tanto a los ayuntamientos, gobierno de Canarias, cabildos y demás, en la contención del gasto público. Luego, tras la época COVID, hubo que hacer una dinamización, bueno, antes al COVID, posterior al COVID, la dinamización económica para fomentar el flujo de la economía y se eliminaron las reglas de contención del gasto anteriormente impuestas. Se partían de unas administraciones saneadas con dinero en los bancos ahorrados y por lo tanto sin deuda y que por lo tanto podían hacer frente a aquellas, recuerda usted, aquellas inversiones sostenibles donde tanto el plan E en la época Zapatero como posterior. Pero todo eso conllevó a que en el año 2024, o sea, a principios del 2025, se incorpora de nuevo la contención del gasto en la administración pública, la incorporación de la regla del gasto, y por eso todas aquellas libertades que se habían tenido, como por ejemplo en la anterior legislatura, que se podía utilizar los remanentes para cualquier gasto, y cuando digo cualquier, ya no hablo de inversiones sostenibles, inversión sostenible, sino cualquier gasto, ahora ya no es posible. Y encima también te piden el equilibrio presupuestario de lo que usted no puede gastar más de lo que ingresa, por eso el uso de los remanentes está vinculado a un control específico. Y es ahí donde nosotros tuvimos que presentar un plan económico y financiero, marcando un techo de gasto, marcando cuáles actuaciones íbamos a hacer para equilibrar los presupuestos, los cuales ya a día de hoy podemos hablar a 31 de diciembre de que estamos cumpliendo con ese equilibrio presupuestario y así hemos planteado un presupuesto para el 2026 muy favorable para este municipio que incrementamos, y ya hablaremos un poco más de preciso cuando presentemos los presupuestos, pero incrementamos el número total de la partida presupuestaria de este presupuesto 2026 y sobre todo es un presupuesto que cubre la realidad de gastos
tanto estructurales como de inversión, propia de este municipio. Un poco digamos, focalizar el uso del dinero, ¿no? de ese presupuesto. Hay muchas cosas en un presupuesto, son muchos capítulos, pero básicamente tú tienes los gastos fijos y las inversiones, ¿no? En ese sentido, las inversiones, las obras que se contratan y los gastos corrientes, tú puedes incluir tanto la plantilla, tanto el personal, como también los contratos, que son servicios municipales, pero que se licitan, ¿no? Hemos tenido últimamente novedades y básicamente los ayuntamientos tienen que prestar saneamiento, jardines, limpieza, y esos suelen estar externalizados, ¿no? O por lo menos de una manera mixta. Hemos visto, alcalde, novedades con el asunto de los jardines. Me llamó la atención porque era un contrato que lo estuve mirando y creo que figuraba de 2019 y no entendí muy bien, para ver si me lo puede explicar, la parte de la novedad, porque vimos que había nuevos vehículos. ¿Cuál es un poco la novedad ahí? Ahora le explico. Sí es cierto que la mayor porcentaje de gasto que tiene un ayuntamiento es capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 1 es personal, todo el personal que conforma todos los trabajadores y el músculo humano de la administración, en este caso el ayuntamiento. Y capítulo 2 son aquellas prestaciones de servicios estructurales y competenciales esenciales para que son los garantes de la calidad de vida dentro de un ayuntamiento. Ahí hablamos de limpieza, de saneamiento, de atención domiciliaria, de parques y jardines, de todo aquello que confluye una prestación de los servicios que garantizan la calidad de vida de los vecinos. Entre ellos parques y jardines. Cuando nosotros entramos en esta legislatura, en 2023, nos dimos cuenta de que esos servicios estructurales y de calidad de vida estaban en precario. Es decir, no correspondía el número de habitantes, las demandas que tiene este municipio con los contratos que ya estaban vencidos o caducados desde hacía años. Uno de ellos era el de Parques y Jardines. El de Parques y Jardines se adjudica en nuestra legislatura, venía en precario desde la legislatura pasada, se adjudica en nuestra legislatura con un incremento de 40 personas, con incorporación de maquinaria, incorporación de medios necesarios. Y cuando hablo de maquinaria, hablo de grúas elevadoras, hablo de hidrolimpiadoras, hablo de camiones, hablo de multibol, de maquinaria propia para el desbroce y mantenimiento y poda de las zonas verdes, y también una licitación, un contrato que incorporaba el 100% de los parques y zonas verdes del municipio. El anterior contrato, como les decía, estaba en precario y no cubría el 100%. Los pueblos estaban excluidos del anterior contrato de parques y zonas verdes. Nosotros hemos incorporado el 100%, hemos incrementado el número de personas a 40 y a día de hoy sí podemos decir que tenemos un contrato adaptado a las necesidades de hoy de las zonas verdes y parques, como también posibles incrementos en un futuro, lo que dure este contrato. Pero que igual lo hicimos en saneamiento y depuración. Estaban dos contratos separados, y estaciones de impulsión por un lado y saneamiento y depuración de aguas por otro, y también en precario, estaban caducados, con prórrogas que no se terminaban. Nos metimos en una nueva licitación, unificamos estaciones de impulsión y saneamiento y a día de hoy tenemos un servicio garantizado que cubre las necesidades y demandas de la población, pero es que también en el servicio de atención domiciliaria, cuando iniciamos esta legislatura, había una lista de espera de más de 102 personas que eran favorables para el servicio de atención domiciliaria y de respiro familiar, y no se estaba haciendo. A día de hoy no solo tenemos un servicio adaptado al 100% de la demanda, sino que tenemos un porcentaje de crecimiento también ante situaciones extraordinarias o sobrevenidas dentro del Departamento de Servicios Sociales. ¿Qué nos queda? Nos queda limpieza viaria RCU. Limpieza viaria RCU a día de hoy, desde marzo de este año, está en precario, marzo de este año, está en precario. Nosotros ya tenemos el primer borrador del pliego técnico y estamos con el dimensionamiento económico y sabemos que el actual pliego, que está en precario desde marzo, necesita mejorarse porque ya Puerto Rosario necesita una mayor frecuencia en la limpieza y mejor en la actuación que se hace en los diferentes pueblos y barrios de este municipio. He entendido el apartado de ir renovando todos los contratos que estaban en precario. Entiendo que en precario es una vez que se han vencido y están, digamos que los importes o los servicios que están contemplados en ese contrato están, por así decirlo, obsoletos, ¿no? Se sigue continuando con el servicio porque es de interés general y porque es necesario mantener el servicio, pero sin adjudicación. Pero entonces, ¿cuál ha sido la fórmula en este caso? ¿Sacar una nueva licitación o se amplía el existente? No. ¿Es nueva? Nueva licitación, concurrencia, concurso público, la mejor oferta presentada a la partida económica que se presentó, y de ahí se designa por un procedimiento de la plataforma de contratación del Estado, se adjudica el servicio. ¿Y eso ha sido lo que se ha presentado este mes con los nuevos equipos y la nueva maquinaria? Eso es lo complejo. Lo que debe
plasmarse cualquier grupo de gobierno, es su responsabilidad al frente de los servicios básicos. Hemos visto como igual la tendencia en la anterior legislatura no era centrarse en estos grandes licitaciones y contratos estructurales del ayuntamiento, sino en otro tipo de actuaciones, dejando esto en precario, cuando eso lo principal para el funcionamiento de una administración es dar respuesta al ciudadano. Y dar respuesta al ciudadano una vez con personal propio y en el caso que se carezca de personal propio, con licitación con asistencia o una asistencias externas, que es lo que hemos hecho. Pero siempre cumpliendo con la ley de contratación en el sector público y a través con la transparencia y concurrencia que la propia ley determina. En ese apartado, por lo menos en esta casa, en este medio, siempre estaremos con eso, ¿no? Es decir, hacer todos los procedimientos lo mejor posible, con licitación, concurrencia pública, y está claro que esa es la fórmula. Aunque cueste un poquito más, está claro que es la mejor manera, porque a veces que a lo mejor una gestión rápida, un contrato menor, una obra que se contrata directamente, responde más rápido, pero claro, cuando se suceden, pues al final... Todo atajo tiene su desventaja, entonces muchas veces más vale ir siempre no por el camino más largo, pero sí el camino más formal y regular. Y le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con las tasas de basura. Nosotros en el pleno pasado aprobamos la tasa de basura, la cual quiero aclarar para todos aquellos que nos escuchan, que la tasa de basura es una directiva europea, la cual traslada a los Estados miembros que conforman la Unión Europea con una premisa. Y la premisa era que hay que optimizar el residuo, hay que buscar la optimización y el aprovechamiento del residuo final. El Estado miembro, como es España, lo asimila a esa directiva europea a través de una ley, que es la 7/2022, y de alguna manera interpreta esa directiva europea, que son los ayuntamientos los responsables de la tasa basura y que deben el beneficiario último, que es el contribuyente, el vecino o vecina, debe de hacer frente al 100% del gasto. Hasta ahora, Puerto del Rosario, con el pago de los impuestos y hasta ahora con los presupuestos, Puerto del Rosario cofinanciaba el 82% de la tasa basura. El 18% restante lo pagaban los vecinos a través de la tasa de basura existente. En zonas urbanas 45 euros y en zonas de pueblos 33 euros. ¿Qué es lo que pasa? Que con la nueva aplicación de la Ley 7/2022 puesta por el Estado en esa interpretación de la directiva europea, ya no podemos utilizar presupuestos propios de financiación propia para financiar la tasa de basura. Tiene que ser el 100% que recaiga sobre el ciudadano. Nosotros así lo hemos encargado y en el caso de que no se cumpla la ley, la normativa, la 7/2022, el Estado sanciona a aquellos ayuntamientos con una penalización que puede llegar hasta 5 millones de euros en el caso concreto de Puerto del Rosario. Nosotros redactamos con una empresa, redactamos la tasa, la aprobamos en el pleno pasado de noviembre, pero incorporamos paquetes de bonificaciones que son posibles y que contempla la propia ley para intentar tener un respiro a las familias y a los propios comercios. Paquetes de bonificaciones como, por ejemplo, si está domiciliado el 5% de bonificación, si hacen el curso de sensibilización en el reciclaje y medioambiental, que era el principal criterio que marca la directiva europea, un 30% que estos cursos ya llevamos más de 3.000 vecinos y vecinas registrados en tanto online como presencial y que vamos a hacer un nuevo curso en enero del 2026 para intentar cubrir todas las demandas que tenemos, pues con eso ya tenemos un 30% en el ámbito doméstico y un 20% en comercio. Pero por familia numerosa tenemos un 30% de bonificación. Si no llega al salario mínimo interprofesional, un 50% de bonificación. En aquellos comercios que dispongan de cualquier tipo de servicio complementario de clasificación de residuos o reciclaje, otro 30% de bonificación. Es decir, que se van acumulando diferentes bonificaciones para las diferentes realidades que existen y por lo menos intentar ayudar a bonificar esa tasa de basura que entendemos que por nuestro ayuntamiento no queríamos incrementar, que es una imposición de una ley y que por lo tanto tenemos que buscar los recursos posibles para esa bonificación. Es verdad que toda la suma de esas bonificaciones no puede superar nunca el 55% del importe global de la tasa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Aparte de eso, de forma complementaria, hemos iniciado un primer paquete de ayudas fiscales impositivas y que irán acompañadas de otros paquetes, como cuáles: la reducción de 3 puntos porcentuales del IBI,
que aprobamos en el último pleno, la excepción de durante 2 años de la tasa de terraza a todos los comercios afectados por la tasa de terraza, también con un poco la premisa de que tienen que adaptarse a las nuevas ordenanzas de terrazas impuestas por urbanismo, y ahora traeremos otro tipo de paquetes de colaboración y de ayuda a los pequeños comercios, a las familias, y un poco para tener una mayor flexibilidad en el cumplimiento, que vuelvo y repito, ese cumplimiento es una imposición a este ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros no teníamos ninguna voluntad de incrementar la tasa, pero sí tenemos una obligación en el cumplimiento de esta normativa, directiva europea y ley de ámbito nacional. Claro, se adelantaba, alcalde, a la pregunta, pero bueno, porque estamos hablando de las perras del dinero, y efectivamente la tasa de basura, de los residuos, era una de las preguntas que venían a continuación. Y bueno, creo que lo he entendido, y también un poco por ponerlo en perspectiva, estuvo por aquí hace poco Ana Padilla, portavoz del Partido Popular, el principal partido junto con Fuerteventura Avanza en la oposición, y hablaba de cifras bastante escandalosas, ¿no? Decía, bueno, se puede multiplicar por 4 lo que paga la gente y demás. Ahora ya usted ha explicado que hasta un 55% puede estar bonificado, es decir que... Pero claro, llama la atención lo anterior, es decir, que del coste de la recogida, el ayuntamiento cubría... El 82%. El 82%, es decir, que si costaba 100... el ayuntamiento pagaba 80 y el 20 era la factura del ciudadano. Pero claro... Yo le voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Yo vivo en La Matilla y yo hasta ahora pago 33 euros la basura. En la nueva tasa se me va a subir a 109 euros la basura. Es cierto que no tengo recogida, no es una zona preferencial de recogida como la zona urbana, y el contenedor está, pues, como las zonas rurales, está a cierta distancia. Pero ese es el importe máximo. Ahí se aplicarán las bonificaciones. Yo me apunté para el curso el día 16 y todavía no me han confirmado, pero espero hacerlo. Y si no, lo haré en el curso, de forma presencial. Y si no, lo haré en el curso de enero. Pero lo que no me parece justo es que usted en Puerto Rosario pague 45 euros, pero es que un gran superficie o un gran supermercado, como hay varios en este municipio, pague 45 euros también. Eso no me parece justo. O que una vivienda vacacional esté pagando 45 euros cuando realmente no es vivienda habitual y es una actividad económica, y que usted siga pagando 45 euros. O que una familia con vulnerabilidad esté pagando 45 euros cuando realmente un gran negocio que genera más basura o que genera mayor actividad económica también esté pagando 45 euros. Por lo tanto, claro, ese equilibrio es el que habría que, y es el que estamos trabajando en esta tasa. Claro, y aparte, hoy estamos hablando en Puerto del Rosario, pero efectivamente es una directiva europea, es una ley nacional. Este debate de las tasas de basura está pasando en todos los ayuntamientos de España ahora mismo. Entonces, y además, tal y como está ahora mismo el debate político, eso es pólvora, ¿no? Para que las oposiciones, con lo impopulares que son las subidas de impuestos, pues está todo el mundo peleándose por eso. Le voy a poner un ejemplo, ya que me nombró usted a Ana Padilla y al Partido Popular. Hay municipios que gobierna el Partido Popular que han tenido que subir la tasa de basura porque es una imposición, y que no han aplicado paquetes de bonificación porque así lo han entendido o así lo han iniciado. Nosotros en este caso sí hemos querido tener ese dentro de nuestra obligación, en cumplimiento de una ley, tener esas posibilidades de bonificación porque son necesarias y porque las realidades de Puerto Rosario y de las familias de Puerto Rosario y de los comercios de Puerto Rosario no son todas iguales. Por lo tanto, tenemos que dar esas posibilidades de, dentro del perjuicio que es ese incremento, tener esas capacidades de bonificación. Está claro que los ciudadanos y las empresas pagamos un montón de impuestos, son montones. Es decir, y cuando esto lo veremos, imagino, porque la tasa de basura llega junto con el IBI y lo veremos en el verano cuando a ver qué nos toca a cada uno. Pero un poco también, David, por enterarme, porque claro, si esto es una directiva europea, tendrá un espíritu, ¿no? Es decir, ¿cuál es la motivación que tiene por entenderlo de que el ciudadano tiene que pagar el 100%? Porque al fin y al cabo, un ayuntamiento es dinero público, ya lo estamos pagando, es decir, es de todos ya, aunque en este caso no te lo cobren directamente, ¿no? No entiendo eso. No, y hay directivas europeas que igual desconocemos, pero que ahora mismo se están aplicando en Canarias, Fuerteventura y en Puerto Rosario. Una es, por ejemplo, la directiva del agua. La directiva del agua que se ven en los planes hidrológicos que Fuerteventura, hasta ahora mismo, a través del Consejo Insular de Agua, Cabildo Fuerteventura, en el 3er ciclo, ya trabajando el 4º ciclo, determina el ciclo de aprovechamiento del agua como un recurso. Desde el agua de escorrentías y el agua del subsuelo,
como del nivel freático, como también el agua industrial, que es desalación, que prácticamente es el 100% que tenemos en esta isla. Pero su aprovechamiento también incorpora el agua depurada. Entonces, cualquier proyecto que se desarrolle en esta isla Fuerteventura o en el Estado miembro de España que requiera financiación comunitaria o nacional, tiene que poner en valor la reutilización y el aprovechamiento del agua como recurso desde su obtención hasta su residuo, que sería el agua para posibles depuración y riego. Igual está ocasionando también con los residuos. El criterio principal de la directiva europea es optimizar los residuos valorizar esos residuos para un segundo aprovechamiento. Entonces, ahí están haciendo un trabajo importante lo que son los complejos ambientales de los cabildos, los complejos ambientales, las plantas de clasificación de residuos, tanto de plásticos, latas, cartones, tal, y la basura orgánica. Competencia de este ayuntamiento o de cualquier ayuntamiento es la basura orgánica. Esa basura orgánica que lo que se pide es una mayor sensibilización a los usuarios de un reciclaje, una clasificación previa. Por lo tanto, en esos cursos de sensibilización son los que de alguna manera tienen ese espíritu a la hora de decir vamos a formar a la sociedad para ser mucho más sensible en el reciclaje y por lo tanto optimizar los residuos que se generan. Pero ¿cómo lo hace a través de esa ley 7/2022, que es igual a la que pueda haber esa controversia? Usted paga, el que más genera, va a pagar más y paga el 100% de los costes que revierte en el reciclaje, en la clasificación y la optimización de esos residuos. Entonces, es ahí donde los ayuntamientos nos vemos un poco encorsetados de que no tenemos poder de decisión. Tenemos el poder de decisión porque es una tasa, un impuesto competencial del ayuntamiento, pero que viene ordenado por entes superiores como esa directiva, que marca el espíritu y el criterio de la ley, y la propia ley que marca el procedimiento de cómo aplicarla. Claro, realmente, un poco estudiando lo que nos comenta alcalde, no parece haber una correlación entre que se obliga al ciudadano a pagar una mayor tasa a que después eso revierta en un mejor sistema de reciclaje. ¿Se podrá implementar o no? De todas maneras, también podemos aprovechar para los que hemos estado en el complejo, en Fuerteventura se recicla y lo que se llama orgánico, bueno, es lo que está en la bolsa de basura negra, el contenedor verde, va a un vaso de vertido. Sí, pero es cierto que ahora con la planta de clasificación que está trabajando el propio Cabildo con el Gobierno de Canarias, ahí se da pie que tanto la basura orgánica se lleve un tratamiento posterior. A día de hoy no existe. Lo que estaba diciendo, no ha existido. Lo que estaba diciendo, no sé por qué en Fuerteventura hay una leyenda urbana de que todo al mismo sitio. Y es mentira. Yo he estado en el complejo ambiental y hay una zona de compactación de latas, de los residuos del contenedor amarillo. Cartones plásticos. Cartones plásticos también. Y se tritura el vidrio. O sea, eso está ahí y existe, cualquiera puede verlo. Y lo otro, todo lo demás, eso sí es verdad, con un problema grande también, va al territorio, se entierra. Entonces, vamos muy retrasados, no solamente en Puerto del Rosario, sino que también creo que en toda Canarias prácticamente. No sé si llevamos ya 2 años que se cumplió la obligatoriedad de implantar el cuarto contenedor, el contenedor marrón, ¿no? El de orgánico, que ese sí que es orgánico de verdad, ¿no? Es con este nuevo servicio, que estamos en licitación, se contempla el 5º contenedor de la orgánica. Pero es que la propia ley 7/2022 también determina, por ejemplo, residuos como el amianto. Ahora mismo, el único ayuntamiento que dispone de un catálogo, de un inventario de residuos de amianto en el municipio de Puerto Rosario, en instalaciones públicas y domésticas, es Puerto Rosario. Lo hicimos a través de un encargo, una empresa de una licitación, ya tenemos ese inventario, hemos pedido financiación para iniciar la campaña de reciclaje y tratamiento y estamos esperando los presupuestos 2026 que terminen el trámite parlamentario del Gobierno de Canarias, porque igual ahí aparece esa partida que hemos pedido al Gobierno de Canarias para, una vez tenido el inventario que nos obliga la propia ley 7/2022, iniciar ya las campañas de optimización de ese residuo y reciclaje. Claro, esa era un poco la última pregunta que tenía, en el sentido de que, la tasa de basura, con todas las bonificaciones, imagino que subirá algo, aunque después lo compensen con el IBI y con los demás, habrá un mayor ingreso y hay que implantar el 5º contenedor. Pero en Fuerteventura hay una particularidad, es decir, siendo lo que es la recogida de basura competencia municipal, en la isla está un poco esa parte cedida por los ayuntamientos al cabildo, lo que es el reciclaje. Solo la recogida selectiva. Sí. La recogida selectiva es el cartón, el vidrio y el plástico.
Bueno, lo que entendemos como contenedores de reciclaje Sí. está un poco, lo hace el Cabildo con otros o con otras subcontratas. Sí. Entonces, ese quinto contenedor en el cual los ciudadanos vamos a tener que separar lo que es residuo orgánico real, es decir, los restos de comida, todo lo demás, ¿cómo se va a hacer? ¿Se ha hablado ya? ¿Va a ser el Cabildo quien lo coja dentro de esa? ¿O cada ayuntamiento? Es competencia municipal. Cada ayuntamiento va a poner su propio... Eso es competencia. A día de hoy ya confluyen y conviven los contenedores de reciclaje junto con los de residuos orgánicos. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir trabajando de forma conjunta y dar ese tratamiento final. Al final, otros ayuntamientos en Gran Canaria utilizan hasta códigos QR para marcar la trazabilidad del reciclaje desde el usuario que vierte su bolsa de basura al orgánico hasta cuando llega al complejo ambiental, se marca toda esa trayectoria y trazabilidad y es una parte de auditar y de fiscalizar un servicio. Nosotros en este aspecto lo que hemos intensificado es la formación. Lo que tenemos que hacer es formar para sensibilizar a la población, también a la propia administración. La propia administración debemos ser mucho más responsables ante cualquier tipo, tanto de eventos como usos de plásticos, como uso en diferentes tipos de actividades que desarrollamos el día tras día, pues cada vez buscando envases renovables, sostenibles y no otro tipo de envases o otro tipo de actividades que ya es una responsabilidad propia también de la administración. Y comentaba hace un momentito que de los contratos que estaban en precario y que el que faltaba es el de limpieza, entiendo que esa modificación de contrato habrá que meter esta novedad, este apartado nuevo del quinto contenedor. Ya por cerrar el tema, David. Es obligación. Por eso, entiendo que el 2026 la idea es modificar ese contrato que falta de limpieza para incluir la recogida de basura. Ya empezamos con, ya el pliego técnico está elaborado, se está con el dimensionamiento económico, estamos hablando que pasamos cerca de 5 millones de euros con el sistema de nuevo RSU, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, y con eso lo que pretendemos es cubrir no solo el cumplimiento de la normativa, sino también las demandas de limpieza y frecuencia que requiere cada barrio y cada pueblo de este municipio. Bien, vamos a continuar porque ya hemos hablado mucho de residuos, que bueno, yo creo que es importante aclarar todos estos temas que nos generan preocupación a todo el mundo. Y otro de los temas que yo no sé si voy a tener algo de audiencia, pero es que a mí me gustan, pero que son importantes, ¿no? Que tienen que ver con el futuro. Hace poco era noticia la subasta de unos terrenos turísticos en Caleta de Fuste. Es otro municipio, pero también tenemos novedades en Puerto del Rosario y estamos todo el día hablando de, la Rosa del Lago. Usted ya, David, ya las ha aclarado. Bueno, yo tuteo también porque nos conocemos. La ha aclarado que ese campo de golf no está por lo pronto, pero bueno, estuvieron por aquí hace poco representantes de Fuerteventura SOS Sostenible, muy críticos, colectivo ambiental, y bueno, pero también le reconocían lo mismo, que no está el campo de golf, pero que hay un plan parcial, que está aprobado, que viene de 20 años atrás prácticamente. Es bastante complejo este expediente, es decir, el Plan General de Puerto Rosario se aprueba en el año 2017, pero es que este plan parcial de la Rosa del Lago viene desde el año 2000. Un plan parcial donde hay un convenio urbanístico dentro de ese plan parcial que sí figura un hotel, villa y un campo de golf en ese convenio. Cuando se aprueba el Plan General de Puerto Rosario en el año 2017, se incorpora esa masa de suelo, esa superficie, como un suelo turístico, alojativo turístico, no residencial, pero no aparece convenio ni aparece ningún acuerdo del campo de golf, ni la licencia tampoco, sino lo que sí aparece es zona verde. Entonces, recordemos que la licencia se da en el año 2000, el Plan General de Puerto Rosario se aprueba en 2017, se incorpora esas autorizaciones y esas bolsas de suelo turístico dentro del Plan General, pero no se define, se define solo como zona verde. Pero es que en el año 2022, recordemos, anterior legislatura, se pide la viabilidad jurídica de la licencia cuando ya había un incumplimiento de los plazos. Yo te doy a ti una licencia en el año 2000, tienes 6 años para ejecutarla, en el año 2022, 22 años después, me pides un informe de la vigencia de esa licencia y se le concede favorable. Por lo tanto, ahí el promotor tiene toda la seguridad jurídica de continuar con su proyecto edificatorio turístico en esa parcela, porque la Oficina Técnica el año 2022 da viabilidad jurídica a una licencia otorgada en el año 2000. Es ahí donde yo soy crítico y no quiero hablar ni de SOS, ni de Podemos, ni de Dragon. No. Yo soy crítico en un aspecto muy concreto. Hay un incumplimiento por parte del promotor y se puede iniciar un expediente de revisión y de posible resolución de esa licencia por incumplimiento con la administración.
No se hizo. Y en ese momento, el año 2022, recuerde usted, el Pacto de las Flores a nivel Gobierno de España, Gobierno de Canarias y ayuntamientos y cabildos. Por lo tanto, se tenía la posibilidad de hacerlo. No se hizo. Muy en cambio, nosotros hemos iniciado un procedimiento de por incumplimiento y de resolución de licencia y de posible demolición en Playa Blanca, en la zona de Marlape, por los mismos motivos, y hemos resuelto. Directamente tienen hasta diciembre para resolvimos la licencia. ¿Ellos lo podrían haber hecho? Sí. ¿No lo hicieron? Pues cada uno que asuma sus responsabilidades, pero lo que no pueden hacer es achacar a otros lo que no hicieron en el momento que se debería haber hecho. Por eso, volviendo un poco al plan parcial, 2017 se aprueba el plan general, 2022 se reactiva una licencia dándole viabilidad jurídica cuando los incumplimientos de los plazos eran más que evidentes. Por lo tanto, a día de hoy, las 2.504 plazas alojativas turísticas de Rosas Lago están consolidadas. Otra cosa es que no existe ninguna, dentro de la licencia, ninguna actuación al litoral. Eso es competencia de Costa y la propia licencia ni autoriza paseos, ni autoriza modificación alguno del litoral, solo de la franja de esa bolsa de suelo turístico. Que es cierto que hemos tenido varias reuniones con los promotores, hemos sido bastante claros con ellos desde el principio, donde realmente no cabe ninguna opción residencial, solamente es turística, y dentro de esa opción turística, la zona verde es la planteada inicialmente en la licencia. Por lo tanto, yo creo que cuesta un poco entender el funcionamiento de este tipo de cosas a nivel urbanístico, ¿no? Es decir, cuando se hace una planificación grande de este tipo, ¿no? Una zona turística, pues tiene que haber un plan parcial o se modifica directamente el plan general, lleva un procedimiento enorme y es lo que estamos hablando, ¿no? Y el promotor obviamente tiene que presentar un proyecto súper serio y demás. Eso, como bien decía, ocurrió hace casi 20 años. Después se incluye ese plan parcial. Yo lo estuve mirando el plan parcial, el plan general publicado y aparecía efectivamente en 2017 esta zona de Rosa del Lago. En ese proyecto existía el campo de golf y bueno, eso es lo que está aprobado. Ahora de repente, como bien decía, yo no creo que como vecino particular pida una licencia para hacer una casa o un cuarto o una pérgola y después se la ejecute 30 años después, sinceramente. Creo que me nos costaría un poquito más. Sin embargo, aunque, David, entre los políticos siempre se habla de legislaturas, de lo que hizo uno, lo que hizo otro, entiendo yo que eso tiene que pasar por una oficina técnica. Es decir, ese plan de viabilidad, claro, el de Marlape, que bien habías dicho, que se ha iniciado una resolución para la demolición, no porque se te ocurra como alcalde. Entiendo que eso está avalado por unos técnicos, ¿no? No, claro. Pero en este municipio, para no irnos a otro municipio, en este municipio hay viviendas unifamiliares concedidas el año 2004, con licencia concedida, que no se ha iniciado la caducidad de esas licencias porque el suelo no ha cambiado, por lo tanto el suelo se permite, o porque realmente han iniciado partes, pero no están terminadas ni culminadas. Claro, lo que yo quiero decir es que lo que conlleva un procedimiento enorme, que es crear un plan parcial, de repente el promotor hace una consulta y no creo que sea el alcalde ni el concejal. No. Tiene que haber un técnico que habilita. Es una oficina técnica quien habilita a través de un informe técnico, un informe jurídico, la continuidad o vigencia de esa licencia. Pero que claro, una continuidad de vigencia de una licencia donde el tipo de suelo lo permite ese uso, prácticamente. Otra cosa diferente es que se inicie, y eso sí es voluntad política, que eso puede haber cuando hablamos de sostenibilidad, de conservación del territorio, de un poco el aumento demográfico no vinculado, la pérdida de identidad con la incorporación de extracomunitarios o comunitarios a un ambiente insular, a un territorio insular como es Fuerteventura. Cuando hacemos ese tipo de afirmaciones, pero tenemos las voluntades políticas para iniciar una caducidad de licencia y no lo hacemos, claro que tiene responsabilidad y no se la podemos achacar al técnico. Es decir, cuando nosotros armamos un repertorio de que esta isla tiene un crecimiento no sostenible, y es cierto, de que esta isla necesita, por ser un territorio limitado, un territorio insular, de contener los crecimientos demográficos desmesurados y que tenemos un aprovechamiento de los recursos naturales para generaciones futuras, pues tenemos que hacer algo. No solo es coger un micrófono y hablar, pero cuando estamos gobernando no estamos haciendo nada. Por lo tanto, hay que tomar esas medidas y eso no es responsabilidad de un técnico, es responsabilidad del grupo de gobierno que está al frente en cada administración durante esas legislaturas. Por lo tanto,
yo ahí sí me reafirmo. Se tuvieron los tiempos, se tuvieron la posibilidad y no se hizo. Por lo tanto, asumamos ahora las responsabilidades. Y le voy a poner un caso concreto. Desde el año 2019 se aprueba en Canarias la Ley de Conservación de Patrimonio Histórico, donde obliga a los propios ayuntamientos a poner su instrumento de ordenación en los planes generales o las normativas subsidiarias. ¿Qué es lo que han hecho la gran mayoría de los ayuntamientos? Bueno, ahí está esa ley, se deja pasar. No hay inventario, no hay catálogo, se deja. Nosotros cuando fuimos bastante críticos en ese aspecto y nada más el compañero David León y Ana Hernández iniciamos un procedimiento de aprobación inicial del catálogo de todos aquellos bienes patrimoniales materiales e inmateriales del municipio de Puerto Rosario. Todo eso conllevaba que había unas licencias, como era la cornisa, con esas 16 inmuebles que tenían una sentencia en firme, pero no que sino les daba un mayor aprovechamiento que lo que decían las fichas de aprovechamientos y de edificabilidad del propio Plan General. Perdón, ¿mayor o menor? Mayor. 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 Y lo ganan vía sentencia. Pero no le daba ningún tipo de otra consolidación. ¿Por qué? Porque carecía de un instrumento de ordenación de ese patrimonio, de ese casco histórico, pero lo único que dice, no, usted dentro de las fichas de edificabilidad son erróneas, le corresponde un mayor aprovechamiento. Bien. Entonces, con eso, nosotros lo que hemos hecho es aprobar el catálogo porque es obligación. Dentro de ese catálogo tuvimos, porque si no sería nulo de pleno derecho, excluir esos 16 inmuebles porque tenían una sentencia que de alguna manera le daba un mayor aprovechamiento. Y luego lo que hicimos fue, en el mismo procedimiento, aprobar el inicio de la modificación del Plan General, lo que usted acaba de decir, modificar el Plan General es una modificación menor para dar respuesta a la propia sentencia. También, eso es responsabilidad de este grupo de gobierno. Ahora, en la exposición pública, veremos los informes sectoriales aportados por la Dirección General de Patrimonio, por el propio Cabildo, por el Grupo FEQUEN, que también ha presentado, por todas aquellas vecinos y vecinas que han querido alegar y presentar esas reivindicaciones a la exposición pública del catálogo, y ahora tendremos que darle respuesta. Pero lo que hemos hecho es armar un procedimiento, primero, para cumplir con esta responsabilidad. Segundo, si hay ya una sentencia que le daba ciertos derechos de aprovechamiento a los propietarios de esos 16 inmuebles en la cornisa, dar respuesta a la propia sentencia de un juez. Y segundo, vamos a modificar el Plan General. Y modificar el Plan General para intentar, de alguna manera, también respuesta a la sentencia, pero también conservar un conjunto histórico como es el de la cornisa. La cornisa, sin esos 16 inmuebles, no es la cornisa. Y claro que es un daño directo al patrimonio histórico y etnográfico de este municipio. Entonces, se tendrá que poner arriba de la mesa otro tipo de compensaciones, de convenios urbanísticos, de acuerdos con esas personas o promotores afectados. Bueno, has nombrado un tema que también estaba en el listado de preguntas, que es el del catálogo. No, claro, pero es verdad que están relacionados, ¿no? Pero bueno, todo apunta, o por lo menos tiene pinta de que, y de hecho creo que he escuchado alguna manifestación de que parece que la cornisa sí que podrá entrar si el procedimiento sale bien, ¿no? Porque no pongo en duda la voluntad de este grupo de gobierno de que eso sea así. Pero después al mismo tiempo hablaba de acuerdos. También es posible que exista una compensación, ¿no? Que esos propietarios que tenían un mayor aprovechamiento, el ayuntamiento tendrá que cubrir eso ya lo dirán. Ese lucro o sea, esa construcción que no se va a hacer, habrá que compensarles. Todo apunta a que es así. Eso ya lo dirán los propios informes jurídicos y sobre todo lo que hay que reconocer es que tiene un valor histórico y un valor patrimonial. Y por lo tanto ese valor histórico y patrimonial no puede dejarse a un lado porque exista un plan general que no haya contemplado ese valor histórico o valor patrimonial. Nosotros tenemos una obligación, el propio equipo redactor así lo plantea y por lo tanto, y los propios informes que están llegando sectoriales así lo están definiendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad y luego se tomarán las decisiones necesarias. Y bueno, iba a decirle que no iba a ser crítico, pero después hay algunos iluminados, y digo iluminados vinculados a algunos colectivos politizados como es SOS y demás, que vienen hablando de varitas mágicas, pero que no han hecho nada, ni han participado en ningún tipo de procedimiento por parte de la administración. ¿SOS no ha presentado alegaciones? Desconozco si han presentado alegaciones. Ahí SOS está representado casi exclusivamente por el señor Luis del Pozo. No tiene y lo que tiene una vinculación política clara y notoria. ¿Con quién? Bueno,
una vinculación clara y notoria política, sino mire usted a quién saca vídeos y fotografías y acude acompañando, a qué grupo político acude acompañando. Ya, hasta ahí, puedo... Es que no quiero entrar ya en esas, pero bueno. Sí, pero lo que digo es que no hay que politizar cuando lo que se tiene que buscar unir esfuerzos para realmente sacar adelante un catálogo, sacar adelante una protección de un conjunto histórico, sacar adelante pues, un patrimonio etnográfico, cultural e inmaterial de este municipio que es necesario y que realmente somos nosotros que si se salva la cornisa, si se salva el catálogo, si se saca adelante y demás, va a ser este grupo de gobierno quien se ha arriesgado, quien ha hecho los deberes con el equipo redactor, un equipo redactor multidisciplinar entre arquitectos, ingenieros, biólogos, juristas, más de 20 profesionales que han estado trabajando para que este catálogo sea una realidad en este municipio de Puerto Rosario. Fíjate que el otro día estuvo por aquí Luis del Pozo y no hablamos de política ni se permitió señalar a nadie porque él es arquitecto. Es verdad que es muy crítico y yo le pregunté por temas de técnicos. Entonces, en el caso concreto, fíjate, si quieres podemos enlazar la Rosa del Lago, que técnicamente el ayuntamiento pues, le dice que esa licencia se puede rescatar. No entiendo muy bien cómo desaparece un campo de golf de un proyecto inicial a lo que se va a hacer. Y que no se incorpore un convenio de un plan parcial a un plan general. Efectivamente, no entiendo cómo desaparece de repente de lo que está planificado a lo que se aprueba y años después hay una licencia ahí. No, eso no lo puedo entender. Y sobre todo en contraposición con el otro procedimiento que estábamos hablando, que decía Luis, que yo se lo confrontaba. Decía, no, el ayuntamiento lo ha hecho mal porque Marlape, en Playa Blanca, que el ayuntamiento ha iniciado un procedimiento de demolición, tiene licencia. Digo, bueno, ¿dónde está la licencia? Dice, no, si no tendría un aval bancario ni un crédito y demás. No, y yo digo, bueno, pero eso es una elucubración. No, digo, ¿tienes la licencia? Eso es hablar sin conocimiento y eso es hablar de forma sesgada y políticamente. Y te lo digo porque la zona del Marlape está en un suelo urbano no consolidado, que el propio plan general lo deja fuera de ordenación o de forma irregular porque la construcción no correspondía con la licencia inicialmente concedida. Una licencia inicialmente concedida que eran 2 fases. La primera fase no tiene ningún tipo de problema porque está recepcionada y tiene su licencia de final de obra y tiene también su recepción y cédula de habitabilidad cada una de esas viviendas. Pero la segunda no correspondía y por lo tanto queda fuera de ordenación, como quedan otras zonas de Puerto Rosario en esa situación planteada por el Plan General fuera de ordenación. Y por lo tanto, fuera de ordenación no puede estar de forma eterna. O se inicia una modificación menor del Plan General, como lo hemos iniciado en Rosavila, como lo hemos iniciado en Reciplaya, como lo hemos iniciado en el barrio nuevo del Matorral, como lo hemos iniciado en Llanos de la Mareta, para de alguna manera darle regularidad urbanística a ese tipo que a día de hoy están en un SUNCO, un suelo urbano no consolidado. Y en este caso concreto, de hecho, el día 10 de este mes tenemos reunión con el Sareb. Después de haber iniciado este procedimiento de resolución y por disciplina urbanística, hemos podido contactar, más bien ellos con nosotros, sobre este procedimiento. El día 10 tenemos una videoconferencia para intentar llegar a algún tipo de acuerdos y algún tipo de cómo se va a resolver este expediente. Expediente, el ayuntamiento en ningún momento quiere demoler esas viviendas, pero es que no nos queda. Nos han, pues prácticamente se ha cortado la comunicación, hemos tenido que iniciar un expediente de disciplina urbanística y a partir de esa presión que ha ejercido el ayuntamiento es cuando ahora se ponen en contacto con nosotros. Bueno, pues ahora vamos a sentarnos a hablar, pero en una situación totalmente diferente. Fíjate que hace poco vimos una reunión en Madrid de Antigua por una antena con 2 ministerios representados de Fuerteventura para cambiar una antena de sitio. Cuidado, una antena de telecomunicaciones, que aquí tenemos una en Puerto del Rosario, gigantesca, enfrente de casa de mis padres. Bueno, hay varias. En Puerto Rosario hay varias antenas. En casa de mi padre hay una. Y el propio Plan General de Puerto Rosario determina la ubicación de esas antenas de telecomunicación. El caso, que se genera una alarma social y eso llega a una mesa de Madrid de un ministerio. Yo lo que digo es que lo mismo que le planteaba a Luis y a Óscar, que estaban aquí, digo, vamos a ver si el Sareb fue rescatada con dinero público, con dinero de todos, les costó a los españoles. El Sareb es 51% perteneciente a una entidad pública, es decir, al ministerio. El Sareb es público. Exactamente. Mayoritariamente esos activos fueron comprados o adquiridos de alguna manera por la administración y nos costó a los españoles 65.000 millones de euros.
Entonces, ¿por qué no se ponen a disposición pública? Es lo que yo pregunto. Y también los sucesivos partidos que han estado y que tienen responsabilidades a nivel nacional, y aunque no las tengan, están en la posición y pueden llegar a acuerdos y pueden ir a Parlamento, porque esos activos no se ponen a uso público. David, no lo entiendo de verdad. Nosotros inicialmente, antes de tomar estas decisiones, nos desplazamos con la senadora de Fuerteventura, la concejal de Vivienda, el concejal de Urbanismo y yo. Nos presentamos en Madrid, en la sede del Sareb, y hablamos con el responsable de los bienes y los activos embargados, como también con su presidente. Y le presentamos un dossier, le presentamos cuáles eran las construcciones, propiedad del Sareb, en qué situación se encontraban, cuáles eran los riesgos. Recuerde que todo propietario, en este caso el Sareb es propietario, tiene que garantizar la seguridad, salubridad y ornato de esas infraestructuras, y le llevamos tanto las actas de la policía local como aquello. Muy bien, una forma muy cordial y demás. Nos trasladamos a una segunda reunión en Puerto Rosario. No tuvimos esa segunda reunión, pero es más, tuvimos varios acercamientos por teléfono. Yo mismo hablaba con el presidente y bueno, ya vimos un poco las largas porque ni siquiera conocía la dimensión de Marlape, ni siquiera la ocupación. Pero sí conseguimos una cosa, que ellos iniciaron un expediente de desocupación por parte del Sareb. Ahora, tras iniciar, al ver que no se continuaba la parte del diálogo y la negociación, iniciamos el expediente de disciplina urbanística y ahora sí hemos retomado ese diálogo, pero ahora de una forma diferente. Señores, las multas coercitivas empiezan en diciembre, 3.000 euros mensuales durante 10 meses por incumplimiento, y las actuaciones de seguridad, salubridad y ornato son responsabilidad de ustedes como propietario para llegar a una solución dentro de... Que a nosotros nos presente un plan de urbanización acorde al plan general de esa infraestructura y demás, perfecto. Regularizamos la situación. Que aparece un promotor donde el Sareb llegue a acuerdos económicos con una subasta, lo que fuese, y que nos presente un plan perfecto, llegamos a una solución. Lo que no podemos es dejar más tiempo la situación y enquistar esta situación que afecta no solo a la Playa Blanca, al municipio de Puerto Rosario. Sí, sí. Desde luego, esa resolución de demolición va corriendo con las acciones que usted comentaba, que están aprobadas, y evidentemente eso les puede poner las pilas ante el peligro de perder un activo que tienen ahí y que podrían ponerlo perfectamente mañana si quisieran a disposición del ayuntamiento, pero bueno, veremos o venderlo y de ponerlo a uso público. No lo sé. El caso es que está claro que eso les puede ayudar. Simplemente por aclarar, para terminar con este tema, lo que comentaba SOS Fuerteventura Sostenible, la licencia, que ellos decían que imaginaban que está o no está. ¿Se dio licencia en su momento? ¿Tiene la licencia? De hecho, Marlape, antes de la crisis económica del año 2002 y demás, tuvo licencia. Lo que pasa es que esas licencias, la construcción que tal, no era acorde al planeamiento, por eso se quedó fuera de ordenación. Entonces, ahora lo que se ha hecho es iniciar un expediente de disciplina urbanística de caducidad y resolución de esas licencias concedidas y posterior demolición, en el caso de que se lleve. ¿Que hay forma de reconducirlo? Sí. Entonces, lo que se ha analizado es que la licencia está caducada. Una licencia que sí que se dio y que sí que existe. Yo le puse antes el ejemplo del Rosas Lago. ¿Se pudo actuar en aquel momento? Sí. Nosotros en este aspecto. ¿Hemos actuado en este momento? Hemos actuado. Por lo tanto, Rosas Lago se pudo haber hecho en su momento quienes estuvieron al frente de las responsabilidades públicas, y en este caso concreto nosotros estamos actuando porque somos los que estamos al frente de las responsabilidades públicas. Muy bien. Pues tema aplanamiento tocado, que yo creo que es bastante interesante, y bueno, desde luego que la reactivación del plan de Rosa del Lago al norte de Puerto Laja, creo que a la mayoría de la gente no le gusta. Si está así y si se puede solucionar, no lo sé, lo veremos. Pero bueno. Pero es cierto que una cosa es la seguridad jurídica. Si el tipo de suelo lo permite esa bolsa de suelo turístico. Si el ayuntamiento con esos informes técnicos le da viabilidad tanto a la licencia como a la vigencia de esa licencia y demás, nosotros no podemos guiarnos de impulso. Nos tenemos que guiar por la responsabilidad que conlleva a este ayuntamiento y con los actos administrativos que este ayuntamiento ha aprobado. Por lo tanto, es cierto, por eso hemos pedido un segundo informe jurídico sobre la vigencia de esa licencia, pero hay que reconocer la responsabilidad que conlleva los actos administrativos aprobados por un ayuntamiento y que a día de hoy son vigentes. No, y sobre todo que una cosa es con planes parciales que están
pues bueno, a la buena de Dios desde hace muchísimos años, que hay mucho planeamiento urbanizable que la gente desconoce y que está ahí, ¿no? Y que habría que explicarlo también, no solo en Puerto del Rosario. De hecho, en Puerto del Rosario no hay casi nada, pero si vas a La Oliva, Pájara o Antigua es una locura, ¿no? La cantidad de suelo urbanizable que ahora mismo está como fuera de ordenación, pero que en cualquier momento puede llegar un promotor y reactivarlo, como hemos visto, por ejemplo, hace nada en las Salinas, ¿no? En Salinas Golf, que bueno, que fue a subasta, pero un poco por avanzar. Que yo creo que también es importante, David, y nos entra dentro de esta temática la cuestión de la energía. Tenemos la central térmica, sigue en el charco durante años y años y demás, y bueno, ha habido una confrontación dialéctica, sostenía el gobierno de Canarias con el consejero Zapata del Partido Popular que no había alternativa. Él salió al Ayuntamiento de Puerto del Rosario a aclarar que sí, dentro del Plan General 2017 estaba una opción en Zurita y, bueno, ver qué opciones tenemos. Al final parece que la cosa se ha reconducido, que ellos admiten que sí que se puede hacer ese cambio. También salió que en la planificación energética que estaba a exposición pública a nivel nacional no había alternativa tampoco para la central del Charco, lo cual es increíble, ¿no? Porque estamos hablando de Red Eléctrica, que también otro ente público, que dice, bueno, nos van a dejar permanentemente una central térmica a escasos metros de las casas de los vecinos. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento y qué quiere hacer? Hay que poner sobre la mesa varias cosas. En primer lugar, una central térmica en el Charco, la cual es obsoleta, donde no es acorde a planeamiento. El propio Plan General de Puerto Rosario prohíbe expresamente cualquier obra de ampliación o de obra nueva dentro de esa parcela. Y así lo hemos informado nosotros a todas las licencias que nos ha pedido Endesa o Red Eléctrica, le hemos informado desfavorable. Lo que pasa es que tienen un as en la manga, que es el 6B de la ley energética, donde ante la negativa lo determinan por prioridad, por interés general, y se saltan cualquier planeamiento y por interés general, que lo aprueba el propio Consejo de Gobierno a través del 6B. Nosotros, frente a eso, lo que hemos hecho son varias cosas. En primer lugar, nos hemos opuesto a través del plan porque es una central térmica en contra del planeamiento y obsoleta, y hemos informado desfavorablemente cualquier tipo de actuación. La última fue la adaptación de una subestación que está dentro de la parcela. Luego, segundo, hemos puesto a disposición terreno municipal con los procedimientos administrativos que conlleve. Es decir, este ayuntamiento no va a regalar nada, pero sí pone a disposición un suelo al lado del complejo ambiental de Zurita. Son de esos 110.000 metros cuadrados que dispone el Ayuntamiento de Puerto Rosario, hemos puesto a disposición 30.000, donde hay algunas compañías eléctricas que en el último concurso presentaron ese suelo a través de un certificado nuestro para poder concursar, y como alternativa directa a la central térmica del Charco, porque no se permite ningún tipo de obra nueva ni ampliación. Y después hemos visto que la emergencia energética, por ese déficit de capacidad de producción, aumento de consumo, capacidad de producción, ya se han resuelto también en la herradura, tanto a DISA como a San Paul, la incorporación de esos 18 megavatios que pueden llegar, eran 50 en la totalidad de Fuerteventura, creo que 18 los que están adjudicados y que ya tienen la autorización. También, recordemos, por un procedimiento extraordinario y de urgencia. Pero recordemos que el Gobierno de Canarias, la Consejería de Transición Ecológica, ha defendido en todo momento que esos son grupos de emergencia y temporales, por así decirlo, que después, una vez puestos, veremos si se utilizan de manera o no. Por eso hemos hablado de que son por emergencia energética. Otras islas como Gran Canaria traen un barco de Turquía y que lo van a instalar en la bahía del muelle de Las Palmas, de la Luz, para esos ceros energéticos, con 6 megaturbinas y demás. Vale, en el caso concreto de Puerto Rosario y de Fuerteventura. Nosotros también hemos sido muy críticos con la central térmica, a la cual con Cristina Valido, con la secretaria de Estado de Energía, hemos trasladado con la presidenta del Cabildo, hemos trasladado nuestras un poco reivindicaciones de que entre en la planificación de desmantelamiento la central térmica. Ahora mismo estamos con las alegaciones hasta el día 16 de diciembre, la cual las hemos encargado, unas alegaciones que lo que pretendemos es también vincular a que la voluntad de esta administración local y de tanto del Cabildo como del Ayuntamiento es la de reubicar y desmantelar esa central térmica, que se ha puesto a disposición a través de una moción institucional apoyada por todos los grupos políticos que conforman el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Rosario, de reubicarlo en suelos municipales como es en Plantas Nuevas, en el complejo ambiental de Zurita, y que por lo tanto tiene que entrar dentro de esa planificación a futuro desmantelación. Y es más, y hemos firmado un desmantelamiento de una turbina que apenas representa el 1% del total, pero ya es una primera
ya es una primera licencia que hemos autorizado de desmantelamiento de una de las turbinas con las chimeneas que conlleva. Por lo tanto, son pequeños pasos que debemos ir mucho más allá. Le reconozco que al principio con el consejero Mariano Zapata hubo confrontación, sobre todo porque entendíamos que se estaba ninguneando al municipio de Puerto Rosario, y le voy a explicar el porqué. Nosotros, muchas instalaciones de parques eólicos y fotovoltaicos en este municipio no van por procedimiento ordinario. Cuando tenemos un plan general, cuando tenemos... yo entiendo que un procedimiento extraordinario significa, por eso interés general, significa porque si no existe un planeamiento, un procedimiento ordinario para aprobarlo, y que por lo tanto, pero no lo podemos utilizar, son cortapegas de otros, utilización del 6 bis que se hacen en otros municipios para aplicarlos en Puerto Rosario, que tiene un plan general y que existe una alternativa, una posibilidad de que ordena un instrumento de ordenación como el plan general que ordena su territorio, su crecimiento futuro, su desarrollo, y que nos vengan a ningunear al instrumento nuestra ordenación de alguna manera condicionando o poniendo la imposición de esos parques. Están autorizando instalaciones de renovables simplemente con un procedimiento extraordinario, es decir, hipotecando suelo municipal, en terrenos rústicos y uno tras otro, y bueno, que no hay más que mirar alrededor de Puerto Rosario lo que está pasando. Eso es algo que hemos denunciado aquí en Fuerteventura Digital en muchas ocasiones, y le hemos preguntado incluso al consejero Zapata, que ahí dicho, incluso Manolo Miranda, también comparte compañero, hablaba de, bueno, esa alternativa al 6 bis, las zonas de desarrollo energético, tal. No. Nosotros lo que no se puede ningunear y enterarnos por prensa la aplicación del 6 bis. Ya por eso hablamos con el presidente Fernando Clavijo, hablamos con Manolo Miranda, con Jessica León, hasta con el propio Mariano Zapata, diciendo de que no íbamos a permitir que se ningunee el Ayuntamiento de Puerto Rosario ni el instrumento de ordenación que planifica el crecimiento en los próximos 25 años de este municipio. Y presentamos alegaciones al plan territorial que está elaborando el Cabildo para crear esas bolsas de suelos energéticos para el desarrollo de los parques energéticos de energía renovable. Entonces, por lo tanto, se ha ido caminando en este sentido por parte de la isla Fuerteventura. Antes hablamos del modelo de isla. ¿Qué queremos para la isla Fuerteventura? Pues una regulación de su territorio y que no se expolie ni se hipoteque a generaciones futuras ni nuestros recursos ni nuestro suelo. Por lo tanto, ahí hemos tenido una decisión muy seria y contundente, y hemos parado algunos planes parciales. De hecho, uno que era inmenso, no le digo el nombre, porque uno que era inmenso, que estaba por encima de Majada Marcial. Sí, estaba a escasos metros, se lo hemos publicado. Estaba a 3 metros de las casas. Nos han pedido un lucro cesante de 11 millones de euros. Cuando nos hemos opuesto y cuando hemos logrado, hasta por consejo consultivo, hemos ido poco a poco ganando esos recursos junto con la colaboración del Cabildo. Por lo tanto, tenemos muy claro cuál es nuestra responsabilidad, tenemos muy claro que no se puede ningunear, por eso esa confrontación con Mariano Zapata. Con Zapata hemos recuperado la senda del diálogo con él, hemos tenido nuestras conversaciones, creemos que somos más fuertes yendo de la mano, y por lo tanto estamos tomando acuerdos, creo que conjuntos, con la Central Térmica del Charco. Nosotros estamos ultimando las alegaciones, aunque sea de transporte. Estas alegaciones son hasta el 16 de diciembre, es de la red de transporte de Puerto Rosario, de la 132, pero ya estamos presentando esas alegaciones para que se presenten como alternativa otros suelos como los cedidos en Zurita, y crear esas fuerzas de unión de diferentes fuerzas políticas para conseguir lo que estamos reivindicando todos los partidos políticos de hace muchos años, que la Central Térmica del Charco es una central obsoleta, que es una central que no está acorde a planeamiento y que realmente está ubicada en una zona encorsetando el desarrollo urbano y afectando a los vecinos. Y una de las condiciones que hemos puesto es que en la oficina de turismo del Centro de Interpretación del Charco hemos puesto un medidor de la calidad del aire en esa zona, próxima a la zona del Charco, con comunicaciones cada 15 minutos en la página web del Ayuntamiento y las propias pantallas de turismo que están instaladas en la 1 de Mayo, en otra zona del municipio de Puerto Rosario, para evidenciar pues realmente esa calidad del aire durante todo el año, con actualizaciones cada 15 minutos. Habrá que ver, la verdad que es una iniciativa interesante, un poco también porque es verdad que ellos tienen sus propios medidores, pero ahora más o menos están dentro de los parámetros, pero habrá que verlos, ¿no? Era un compromiso y lo hemos cumplido también a la hora de tener esas mediciones. Sin embargo, yo puedo entender, y además me parece bien, porque creo que es un clamor popular, y creo que todos los partidos además coinciden en eso, ¿no? El hecho de presentar batalla administrativa a cualquier ampliación o cualquier obra o cualquier tema que tenga que ver con la Central del Charco, que al final lo que hace es consolidarla, por así decirlo, está bien en el sentido de que les pone presión. Es verdad que si imaginemos que no le sale adelante un grupo y de repente se quedan escasos, pues podemos quedarnos sin luz todos, porque todavía no están los otros. Entonces,
Claro, ahí habría que también ser un poco consecuente en el sentido de, vale, la energía se genera ahora mismo ahí, pero habría que buscar una alternativa. Entonces, un poco también por intentar ver la parte del diálogo y del consenso, porque al final es como lo que decimos, David, es decir, es una unanimidad, ¿no? De que esa central tiene que salir claro. de donde está. ¿Cuál es la salida? Por ejemplo, el apartado de que se incluyera en la planificación nacional que no estaba, o es a través del Plan Territorial Especial Energético, o es un poco por dónde está la salida. Una vez que se planifique dentro de la planificación nacional, lógicamente ya tienes un horizonte de que en tal fecha tiene que estar desmantelada y reubicada. Y no un procedimiento inmediato. Y tiene que haber una transgresión poco a poco para tener la capacidad de producción poco a poco, de forma progresiva, capacidad de producción energética con renovables y con otro tipo de procedimientos para la isla Fuerteventura. Pero es que es más, es que ya este ayuntamiento, al poner ese suelo a disposición, ya algunas empresas han utilizado esa ubicación para el nuevo concurso. Por lo tanto, realmente no sabemos cuál ha sido la decisión o no, pero sí es cierto que igual pueden plantearse alternativas ya fuera de la central térmica del Charco. Entiendo que algunas empresas, las que gestionan la central térmica, no quieran desembolsar o hacer otro tipo de inversiones porque les genera mucho más coste, pero habrán otras empresas que no tengan ningún tipo de vinculación o de infraestructura en Fuerteventura y que quieran ser alternativa al monopolio existente en esta isla. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo se está tanto en ese procedimiento, con las alegaciones presentadas como las alternativas presentadas, en un proceso que pueden haber cambios en un futuro. Esperemos que sea así. Le veo al alcalde mirando la hora y es verdad que estamos ya un poco lo que solemos durar nosotros, una horita, estamos ya en 1 hora y 10, pero bueno, antes de soltarlo me gustaría hablar de otro de los temas, si quieres rapidito, que son de actualidad: el reto demográfico, el crecimiento poblacional, la masificación. Es verdad que Puerto del Rosario no es ese municipio turístico que son muchos sitios de Canarias, pero que crece la población de manera sostenida, poquito a poco. Ya vamos superando los 40 y pico mil. Y creo que llegará un momento en el que las ciudades dan un salto cuando pasan de los 50.000, ¿verdad? Entonces, creo que supone una serie de ventajas y me gustaría saber si lo han analizado en el sentido de que viene más financiación, tienes más libertad. Y, en este caso, ¿el Ayuntamiento de Puerto Rosario quiere llegar a 50.000 o todavía esperar un poquito? Todo lleva su tiempo y hay un dicho que es vísteme despacio que tengo prisa. Pues lo primero es que hay que garantizar los servicios básicos y para eso hay que tener una estructura sólida y una base fuerte para dar servicio a esos incrementos poblacionales que tenemos en el municipio de Puerto Rosario y que son significativos. Estamos hablando de 900 a 1.200 nuevos residentes anuales en Puerto del Rosario. Estamos en torno a los 45.000 habitantes ahora mismo de población de derecho en Puerto Rosario, cerca de 400.000 cruceristas que vemos a lo largo del año, en toda la época de crucero, que utilizan nuestros recursos y visitan y tienen esa relación directa con este municipio, como también somos el único municipio, de los pocos municipios de Canarias, que alberga un aeropuerto internacional, un muelle de interés general, un hospital insular, es decir, que es una ciudad administrativa también vinculado al desarrollo no solo como capital de Fuerteventura, sino de confluencia de vehículos, de personas, densidad demográfica y demás. Por eso tenemos que tener un claro estabilidad, no solo en el crecimiento, sino en la respuesta que debe dar este ayuntamiento de los servicios y calidad de vida. Cuando se llega a 50.000 habitantes en una gran ciudad, se hablan de distritos, se hablan de incremento del número de la partida económica, tal, pero también mayores responsabilidades y mayor, de alguna manera, ámbitos competenciales. Con eso lo que tenemos que hacer. Depuradora Puerto Rosario, a día de hoy tenemos ya adjudicado, y hay que reconocer el trabajo de Manolo Miranda, el depósito laminador que va a dar pie a un alivio importante a la depuración y la calidad del agua depurada de Puerto Rosario, como también el proyecto y la partida presupuestaria para la ampliación de la depuradora Puerto Rosario de 6.000 a 9.000 metros cúbicos día para dar salida a un factor limitante que es la depuración de agua, teniendo en cuenta el número de habitantes que aquí conviven. El consorcio, hemos tenido este Ayuntamiento de Puerto Rosario, igual que todos los ayuntamientos, hemos participado en la cofinanciación de las obras de emergencia hídrica, donde se ha visto cómo se ha modificado ese punto de inflexión de una crisis hidráulica, una crisis
importante la producción y la distribución del agua de consumo humano a una situación un poco más estable, con una situación donde realmente ahora tenemos que ir trabajando en otros tipos de actuaciones que son la corrección de las pérdidas o el agua no registrada. Y también con los espacios amables y urbanos, zonas peatonales, movilidad, accesibilidad, transporte público. Hemos pasado con la incorporación del transporte público de 4 guaguas que tenemos en el área urbana, de apenas 4.000 usuarios a más de 20.000 usuarios dentro de Puerto Rosario, con lo que eso conlleva. Es decir, un transporte público eficiente, de calidad y que da pie a que el vehículo particular o propio pues quede en un segundo lugar dentro de Puerto Rosario. Entonces, yo creo que son pequeños avances que debemos seguir trabajando para consolidar a Puerto Rosario como lo que es la capital de la isla Fuerteventura y luego ver qué otras responsabilidades nos vendrán cuando seamos gran capital, gran ciudad, pero yo creo que poco a poco tenemos que vestirnos despacio porque tenemos prisa a la hora de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. La verdad que estamos a las puertas, porque se comenta que ya lo tienen medido entre 1.500, 2.000 personas de al 900 año. a 1.200. De 900 a 1.200, unas 1.000 en 5 años estamos ahí. Entonces, bueno, veremos qué pasa si está usted en esa responsabilidad que tiene ahora, y si no, pues bueno, seguramente habrá contribuido con su labor a que aquello... Lo que sí le soy serio, o sea, con esto quiero ser bastante serio en lo que... lo tenemos bastante claro de este grupo de gobierno que entró, no solo los 7 de coalición y los 4 del Partido Socialista, todos somos corresponsables y copartícipes de la toma de decisiones que se toman en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Y primero tenemos que la responsabilidad que conlleva ser un cargo público y también la responsabilidad que conlleva el propio ayuntamiento, la propia institución del municipio de Puerto Rosario. Y es verdad que ha costado, con nuestros aciertos, nuestros errores, no gobernamos para contentar, sino gobernamos para intentar ser mucho más eficientes y dar respuesta inmediata a los vecinos. Y por lo tanto hay actuaciones que están, son más populistas, por así decirlo, y otras que son necesarias y que son por responsabilidad hay que hacerlas, hay que acometerlas, pero que igual no son tan populares. Y un factor limitante que tenemos ahora mismo en Puerto Rosario es el subsuelo. Es el saneamiento de este municipio, y es ahí donde tenemos que ir actuando a medida que vamos avanzando con obras de asfaltados, de aceras, de viales, pues modificando los servicios afectados, entre ellos el saneamiento. Por lo tanto, yo creo que dentro de esas expectativas y dentro de nuestros errores y aciertos, con la humildad que nos conlleva, debemos de dar seguridad a nuestros vecinos, a la administración, y también un poco la seguridad a nuestra función como cargo público, que es bastante complejo. David Vera, alcalde de Puerto Rosario, ha sido un placer. Como siempre, nos hemos tomado la libertad de tomarle un poquito más de tiempo. Muchas gracias por confrontar todas las preguntas, que creo que han sido aclaratorias para todas las temáticas que son de preocupación para la ciudadanía. Y nada, un placer como siempre y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Bueno, al final se nos ha dado bastante, pero bastante cómodo y agradable pues, esta entrevista. Así que agradecido. Gracias, alcalde. Y gracias a ustedes también por estar ahí, como siempre. Esperemos que haya sido de su interés el programa de hoy y nos veremos en el siguiente. Hasta la próxima.